Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar algunos de los aspectos más importantes relacionados con la entrada-salida formateada en un programa. Bien, tal y como hemos estudiado, respecto a la salida de un programa existe la función printf. Esta función acepta lo que se denomina cadena de formato y junto a esta cadena de formato podemos indicar una o más expresiones. La cadena de formato lo que nos permite es indicar qué cadena, qué información mostrar al usuario por pantalla. Esta cadena de formato habitualmente va a estar formada por caracteres ordinarios que se van a imprimir tal cual, por ejemplo una palabra hola aparecería tal cual, pero la parte más interesante reside en lo que se denominan especificaciones de conversión. Estas especificaciones de conversión nos permiten decir qué información vamos a ir rellenando, qué puntos vamos a ir rellenando en esta cadena. Por ejemplo, tanto %d sería una especificación de conversión que printf se ocupará de rellenar con un valor entero. Tanto %f es otra especificación que nos permitirá indicar la printf que aquí en este punto deberá incluir un valor en punto flotante. Bien, los valores que debe ir rellenando con las especificaciones de conversión son los que se le indican en las distintas expresiones que acompañan a la cadena de formato. ¿De acuerdo? Estas expresiones habitualmente serán variables de nuestro programa que nosotros incluiremos aquí y que usará printf para ir rellenando estas especificaciones de conversión. En este punto me gustaría llamar vuestra atención a dos aspectos fundamentales y que debéis de tener mucho cuidado a la hora de desarrollar programas correctos. En primer lugar, el número de conversiones que nosotros indiquemos debe ser igual al número de valores proporcionados. Si por ejemplo en esta cadena de formato tuviera un tanto %d y luego un tanto %f, nosotros deberemos indicar dos variables para rellenar estos valores. Una de tipo entero, puesto que hemos usado tanto %d, y otra de tipo flotante, puesto que hemos usado tanto %f. Igualmente, debemos de procurar que los tipos coincidan. Si printf espera rellenar una especificación de conversión tanto %d, que sería de tipo entero, deberemos de proporcionar una variable de tipo entero. Si no respetamos estas dos normas, obtendremos errores de compilación y nuestros programas no funcionarán correctamente. Bien, me gustaría remarcar dos aspectos importantes que hemos visto en el tema acerca de la salida por pantalla. En primer lugar, me gustaría que estudiarais con detenimiento los distintos tipos de secuencias de escape que nos ofrece C, en concreto printf, para imprimir caracteres especiales. Por ejemplo, qué carácter existe para el salto de línea, qué conversión existe para tabulador, cómo podemos imprimir comillas, cómo podemos imprimir una barra invertida. Este tipo de caracteres son especiales, no podemos indicarlos en la cadena de formato tal cual, sino que debemos de acompañarlos de una secuencia de escape. Por ejemplo, salto de línea hemos estudiado que consiste en poner una barra invertida y una n. Asimismo, me gustaría que prestarais especial atención a los parámetros opcionales que pueden indicarse a las especificaciones de conversión. Concretamente existen dos valores que son muy importantes y que nos darán mucha potencia a la hora de manejar cómo se imprimen los valores por pantalla. Por un lado nos encontramos el ancho mínimo y por otro lado la precisión del valor que se imprime. En la tabla, que aquí podéis observar, podemos observar cómo para cada uno de los distintos tipos de especificaciones de conversión que hemos estudiado, el ancho y precisión tiene un valor distinto. Por ejemplo, cuando usamos tanto %d, el ancho se refiere al número total de caracteres, número de espacios que va a reservar printf para imprimir el valor. La precisión se refiere al número de dígitos que va a mostrar, aunque ello pueda suponer anteponer ceros. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir el valor 10 con una precisión de 3, printf lo que haría sería imprimir un 0, después un 1 y después un 0. Cuando hablamos de las especificaciones de conversión relacionadas con coma flotante, el significado de estos valores varía ligeramente. El ancho mínimo nuevamente se vuelve a referir al número total de caracteres que va a reservar printf para imprimir el valor, y la precisión se refiere en este caso al número de dígitos que vamos a encontrar después de la coma. Bien, respecto a la entrada de información que recibe un programa, hemos estudiado en este tema que existe la función scanf. El funcionamiento es muy similar a printf, pero existen ligeras diferencias que me gustaría haceros notar.
En primer lugar, scanf también acepta lo que se denomina una cadena de conversión, donde básicamente lo que nos permite es indicar qué tipo de información esperamos recibir del usuario. Esta cadena de conversión puede estar integrada por caracteres ordinarios, palabras, símbolos, lo que nosotros necesitamos, y scanf esperará recibir estos caracteres tal cual los indicamos. Pero la gran potencia de scanf reside en las especificaciones de conversión nuevamente, porque usando tanto %d, tanto %f, estos valores nos van a poder permitir indicar qué tipo de información deseamos recibir de entrada de nuestro programa. Como bien podéis intuir, la idea no es solamente indicar que yo espero, por ejemplo, recibir un valor de tipo entero, sino que deseo guardarlo en una variable de mi programa para poder procesarlo posteriormente. Pues bien, para ello acompañamos a la cadena de conversión una serie de expresiones. Estas expresiones consistirán en variables de nuestro programa, donde scanf se encargará de almacenar los distintos valores obtenidos de la entrada del usuario. Nuevamente debemos de tener en cuenta algunos aspectos que son importantes para un correcto uso de scanf. Primeramente, no olvidemos anteponer el símbolo de ampersand a cada variable. Nuevamente debemos de cuidar que el número de conversiones indicadas en la cadena de conversión debe de corresponderse con el número de variables que proporcionamos. Y nuevamente el tipo debe de coincidir. Si, por ejemplo, en la cadena de conversión indicamos que esperamos recibir un valor de tipo entero, con tanto %d, debemos de indicar una variable de tipo entero que scanf empleará para almacenar ese valor que recibe de entrada. Bien, me gustaría nuevamente haceros notar algunos aspectos avanzados respecto a la entrada cuando usamos scanf. Scanf, el funcionamiento que sigue es leer carácter a carácter y busca coincidir esa secuencia de caracteres con el patrón que nosotros les indicamos. En esta búsqueda del patrón, scanf va a ignorar espacios en blancos, tabuladores y saltos de línea. Os quiero mostrar este sencillo ejemplo para que lo comprendamos fácilmente. Asumamos que en nuestro programa tenemos una llamada scanf donde utilizamos dos especificaciones de conversión, tanto %d para indicar que esperamos leer un valor entero y tanto %f para indicar que esperamos leer un valor en coma flotante. Como podéis observar, pasamos dos variables i e y para almacenar estos valores. Bien, si asumimos que el usuario su entrada consiste en teclear 3, 4, 5, 6, luego una serie de espacios en blanco representados por rectángulos en blanco, luego insertaría un retorno de carro, un salto de línea, representado en la figura por un rectángulo rellenado de negro, luego más espacios en blancos y luego otro valor numérico, scanf sería capaz de leer el valor numérico primero, valor entero, 3456, lo almacenaría en i, ignoraría todos los espacios en blanco, ignoraría el salto de línea y luego leería el valor en coma flotante 235,45678 y ese valor lo almacenaría en y. ¿De acuerdo? Bien, otro aspecto que me gustaría haceros notar es que scanf sigue un patrón específico para reconocer números enteros, para reconocer decimales, para reconocer cadenas de texto. Bien, prestar atención a toda esta descripción que os encontraréis en la documentación asociada en este tema y tenerlo bien presente a la hora de hacer un uso correcto de scanf. Por último, me gustaría haceros notar nuevamente que scanf se detiene si a la hora de intentar procesar una entrada encuentra algún conjunto de caracteres que no concuerda con el patrón que ella espera recibir. En este caso, scanf abortará su ejecución y lo que hará será que esta entrada será empleada por la siguiente llamada a scanf en nuestro programa y será procesada e intentará reconocer el conjunto de caracteres y mapearlos al patrón que nosotros le hayamos indicado. Todo este conjunto de aspectos, nuevamente os recomendaría que los practicarais con los ejemplos que se os proporcionan en la documentación de apoyo asociada a este tema. Muy bien, esto es todo por este vídeo. Gracias por vuestra atención.